y transistor. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, entonces, como les mencioné ahora, lo que vamos a ver es la polarización en la zona lineal o activa de, del BJT. Entonces, existen muchísimas redes. De hecho, si ustedes... Adelante, Joel, dígame. Profe, disculpe, con lo del Google Form, ayer yo tuve un día bastante interesante y se me olvidó llenarlo. Si ya no hay manera de llenarlo y ya no hay manera de ir, pues no importa, todo bien, pero Está nada más bien, quería... llénelo hoy. ¿Está bien? Ok, listo. Listo, llénelo hoy y igual, todos a las 9 de la mañana. Con 10 ya estamos en el cupo máximo. ¿Está bien? Listo, disculpe. Tranquilo, tranquilo. Si alguien más lo quiere llenar, llénelo hoy también. Y veo a ver cómo redistribuyo a la gente. Pero ya ahora sí, después de hoy ya no puedo estarlo cambiando, porque si no es como perder todo el tiempo, todos los días organizándolo. Listo. Puede bajar la mano, Joel, si no tiene nada más. Ok, genial. Entonces ahora sí, vamos a ver la polarización. Entonces les comentaba que existen muchísimas redes, demasiadas para BJT. Como este sí recibe corriente en su base, pues hay muchas configuraciones y cada una de ellas pues tiene una función diferente. Entonces vamos a ver las más básicas, ¿verdad? Pero sepan que el proceso de análisis de las más básicas es el mismo que para alguna otra más compleja. E igual tampoco es que son súper complejas, ¿verdad? Pues tienen que tener una función. Cuando uno pues pone elementos a lo tonto, muchas veces no tiene ningún efecto. O algún efecto pues apreciable. Entonces, el primero que vamos a ver es la más fácil. Se llama polarización fija y pues suele ser de esta manera. Esta le vamos a llamar RC, esta le vamos a llamar RB. Listo, esa es nuestra polarización fija. Ven qué sencillito este circuito. Eh, Pudo haberme quedado más bonito, pero así se fue. Ok, entonces, ¿qué tengo que asumir yo que conozca o bajo qué planteamientos parto hacia el análisis? Entonces, lo primero es qué conozco. Entonces, uno conoce USC, porque es la alimentación que le va a poner a su amplificador. Uno conoce RB y RC, porque son pues los resistores que uno está utilizando, entonces debería conocer su resistencia. Y el otro detalle es entender que la tensión base emisor la vamos a aproximar a 0,7. Voy a ponerle así para que ustedes entiendan que es una aproximación. Aquí, modelo simplificado. Okay. Entonces, partiendo de esto, tenemos también que suponer, o se debe poner atención, voy a ponerlo así. Poner atención que los puntos. El método es siempre USC tiene que ser de fijo mayor o igual a 0,7 volts porque tiene que ser al menos, aquí tiene que haber los 0,7 volts. Entonces la alimentación, vean que de cierta manera está aportando a la base emisor, pues mínimo debería tener la energía suficiente para aportar los 0,7. La idea es encontrar IB. Ese es el secreto de los ejercicios con BJT. Si uno encuentra la corriente base,
pues a partir de la ecuación de transferencia uno ya puede pues encontrar la corriente colector. Entonces de aquí uno parte hacia la corriente colector, donde la corriente colector es beta veces IB, siempre y cuando VSE sea mayor a 0,3 volts. Y esas son mis condiciones. Entonces, esto es lo que conozco y esto es a lo que tengo que poner atención. Entonces, vamos a hacer el análisis y encontrar las ecuaciones. Entonces, voy a hacer el análisis por este lado. Entonces, voy a hacer esta malla primero. Voy a venirme por aquí, voy por la alimentación, paso por la resistencia, me voy por la base emisor y llego a la tierra. Entonces, partí de tierra que tenía esta alimentación a esta otra tierra. Si la corriente viene en esta dirección, esta sería más menos y más menos. Entonces, esta ecuación sería VSC es igual a la corriente base por R base más V base emisor. Entonces, de aquí fácilmente podemos despejar la corriente base, sería igual a VSC menos V base emisor entre RB. Entonces, ya ahí tendríamos la primera ecuación. Vean que se supone que todo eso lo conozco. Conozco VSC, conozco la tensión base emisor y conozco la RB. Entonces, la corriente base ya lo hubiera obtenido con simplemente esa malla. Ahora, ¿cuánto vale la corriente colector? Entonces, yo asumo que estoy en esta zona, ¿verdad? Y la corriente colector sería igual a beta veces la corriente de la base. Ah, eso es algo que yo también tengo que conocer. Yo conozco el beta. Entonces, esto sería igual a beta veces VSC menos V base emisor entre RB. Ok, entonces ya con esta ecuación conocí C, con esta ecuación conocí B. Ahora, ¿qué me faltaría encontrar? Me faltaría encontrar la tensión VC. Entonces hago ahora esta malla. Si hago esta malla, ahora tendría VCC más menos, porque la corriente viene hacia abajo, es igual a IC por RC más VC. Entonces, VCE sería igual a VCC menos IC por RC. Y listo. Obtuve todas las variables importantes del circuito. ¿Cuáles van a ser mis variables importantes? Al igual que cuando analizábamos los JFET o pues los FET en general, pues nosotros obteníamos el VGS y el IDS, ¿verdad? Esas eran nuestras variables del punto de operación. Bueno, en este caso, nuestro punto de operación está definido principalmente por estas dos variables. Entonces, el punto Q de los BJTs sería VCE Q, ICQ. Ese sería mi punto de operación. Importante. Ok. Vale la pena entender que podríamos haber no conectado esto directo a la alimentación, sino haberlo conectado a otra alimentación, otro VCC diferente. Es indiferente. La gran característica de la polarización fija es más que todo. Gracias. La gran característica de la polarización fija es más que todo que pues tenemos un resistor que está entrando directamente a la base y de este resistor alimentado con, pues, con alguna diferencia potencial. Esa es la característica más importante. Vamos a guardar este pizarrón. Listo. Ahora vamos a ver otra polarización. No voy a entrar en ejemplos numéricos hasta la otra semana. Entonces, la otra semana que terminamos prácticamente la materia, vemos varios ejemplos numéricos o yo les dejo varios ejemplos numéricos para que practiquen. Entonces, voy a ir directo a nada más pues dejarlo en términos de variables. Y la otra semana hacemos unos ejercicios. Creo que es lo mejor. Sí, ya estamos súper pronto de terminar el verano. Entonces, todo bien. Vamos a ver esta otra que se llama polarización con estabilización en el emisor.
Se llama, y un nombre grandísimo. Polarización. Ok, entonces, las polarizaciones con estabilización en el emisor quiere decir que tenemos un resistor entre el emisor y la Tierra. Entonces, podríamos tener cualquier red de polarización, pero si le incluimos esta resistor en el emisor, pues ya tendríamos una polarización con estabilización del emisor, ya sea que teníamos polarización fija o ya sea que tuviéramos polarización por alguna otra red. Entonces voy a hacerla con la que lo acabamos de aprender, que sería USC, RB, este es RC, recuerden, esto se llama colector, esto se llama emisor, se llama base, y aquí en el emisor ponemos una resistencia que la vamos a llamar RE. Entonces, esta es la que hace que tengamos estabilización con el emisor. ¿Por qué? ¿Qué significa estabilización con el emisor? Bueno, si ustedes vieron la ecuación de hace un rato de IC, solo para recordarla, ¿verdad? No es parte de estas ecuaciones, pero solo para recordarla, nosotros vimos que IC era beta veces USC menos VB entre RB. Esa era nuestra variable o el valor que tenía IC para nuestro anterior circuito. Si ustedes lo ven aquí, este beta está muy atravesado ahí. Es decir, IC depende de beta. Y ustedes dirán, sí, es todo lógico, profe. Digamos que usted nos enseñó una ecuación que se llamaba ecuación de transferencia, que decía que la corriente colector es igual a beta veces la corriente de la base, entonces es normal que dependa de beta. Y yo les digo, sí, pero ¿qué tal si hiciéramos magia y no dependiera de beta? ¿Por qué no nos gustaría que dependa de beta? Porque nosotros dijimos que beta era constante, pero en la clase de ayer yo les dije, ok, vamos siempre a asumir en el curso que beta es constante, pero en la vida real beta cambia mucho, cambia con la temperatura, cambia con el punto de operación, cambia por el rango de valores que yo trabaje y sé, cambia con la frecuencia, entonces no es realmente algo bueno que definamos un punto de operación que dependa del beta, que a la vez depende de este punto de operación, que a la vez depende del beta. O sea, ¿me entienden? Hago como un loop ahí extraño que al final se va a resumir en que mi punto de operación va a variar mucho. Y yo no quiero que mi punto de operación varíe, ¿verdad? Yo quiero que mi punto de operación siempre sea el mismo. Entonces, que mi corriente de operación dependa de beta no es algo bueno. Entonces, esta polarización en especial, se agregar este resistor en el emisor, va a provocar que no dependamos de beta. Y eso es lo que quiero lograr. Entonces, si ya sabemos que eso es lo que queremos lograr, voy a apuntarlo por aquí. R minimiza el efecto de cambios de beta. Ustedes dirán, ¿cómo, profe? ¿Cómo va a hacer eso? A ver, enséñeme. Y aquí es donde nosotros venimos y hacemos trucos de electrónica, trucos de matemática de electrónica, o sea, puras aproximaciones. Y ojalá se vayan acostumbrando a hacer aproximaciones porque en Electro 2 hacemos aproximaciones como locos. Entonces vale la pena. Entonces vamos a hacer la misma malla aquí. Voy a hacer la malla que venga de este lado. Entonces aquí tengo más menos y más menos, porque esa es la dirección de la corriente. Entonces si hago esa ecuación tengo VSC es igual a la corriente base por RB más la tensión base emisor más la corriente emisor por R, ¿verdad? Porque por aquí pasa la corriente emisor. Y por aquí pasa la corriente colector. Por aquí entra la corriente base. Ok, entonces yo tengo esa primera ecuación.
Si yo hago uso de que, según las características básicas de los transistores BJT, la corriente emisor va a ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. La corriente emisor va a ser igual a la corriente de base más beta veces la corriente de base. La corriente emisor va a ser igual a beta más 1 corriente de base. Entonces, basándonos en eso, esta ecuación roja la podemos reescribir como VCC es igual a la corriente de base por RB más V base emisor más beta más 1 corriente de base por RE. Listo. Y si despejamos de aquí, pues la corriente de base, llegaríamos a que la corriente de base es igual a VCC menos VB entre RB más beta más 1 R. Ok, buenísimo. Ahora, ¿cuánto valdría la corriente colector? Bueno, la corriente colector, según lo que habíamos visto, valdría beta veces la corriente base. Entonces sería igual a beta veces la corriente base y por lo tanto sería beta veces VCC menos V base emisor entre RB más beta más 1 R. Listo, ahí tenemos nuestra corriente de colector. Y ustedes dirán, profe, pero no sé si estoy ciego, pero sigue dependiendo de beta. Y yo les digo, sí, sigue dependiendo de beta, pero aquí es donde hacemos los trucos matemáticos de electrónica. Yo la matemática electrónica le llamo la matemática de la aproximación, que prácticamente que todo se trata de aproximar. Entonces vean esta aproximación primera que voy a hacer. ¿Qué pasa si beta es mucho, mucho más grande que 1? Esto implica que beta más 1 es igual a beta, o es aproximadamente beta. ¿Por qué? Porque beta es muy grande. Entonces, 1.000.000 más 1 es 1.000.001. 1.000.001. ¿Ustedes creen que si ustedes estuvieran en su cuenta bancaria, 1.000.000, un colón, ustedes andarían diciendo, bueno, no creo que no ande diciendo cuánto dinero tiene la cuenta bancaria, pero creo que ustedes asumirían, ah, mira, tengo 1.000.000, ¿verdad? Ustedes en su mente no asumen, tengo 1.000.001, porque ustedes, pues, eh, van a ver el número más grande como la prioridad. Lo mismo pasa en esta aproximación. Beta, que es muy grande, más 1 es aproximadamente beta. Entonces, pues, no sé si a ustedes les pasará, a mí no me pasa porque yo no tengo 1.000.000 en mi cuenta. El salario de profe no es muy bueno, tampoco es malo, no me quejo, pero no es de empresa privada, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que beta más 1 es beta. Esa es la idea. Esa es la primera aproximación que hacemos. Ahora, ¿qué les parece si hacemos esta otra aproximación? Imagínense que ustedes tuvieran un número que sea 100.000 más 1. 1 sobre 100.000 más 1. Esto, según la misma matemática electrónica, es lo mismo a 1 sobre 100.000. ¿Ok? Y ahora, ¿qué tal si uno tuviera 1.000.000 más 10? Bueno, aquí dice 10 millones. 10 millones más 10. Esto es aproximadamente 10 millones también. Entonces, basándose en este análisis, quiere decir que si yo sumo dos cosas donde una es mucho, mucho más pequeña que la otra, pues entonces yo puedo decir que la grande es prácticamente la grande. Es un mismo truco que hicimos aquí, nada más que en vez del beta, cualquier otro número. Ok, entonces si hacemos cualquier otro número, podemos hacer esta otra aproximación. Entonces, si hacemos uso de esas dos aproximaciones, voy a hacer primero esta para que les dé claro. Beta más 1 es aproximadamente beta. Entonces, esto me queda que IC sería igual a beta por VCC menos V base emisor sobre RB más beta veces R. Ok, ahí está la primera aproximación. Y la segunda aproximación sería esta. Pero en vez de hacerlo con 10.000 más 1, yo voy a decir que beta por RE va a ser mucho, mucho más grande que RB. Si yo hago esto,
Vean lo que pasa. Esta ecuación se va a convertir en que IC se iguala a beta por VCC menos V base emisor entre beta R. Y como la ecuación se convirtió en esto, yo puedo cancelar los betas. Finalmente, puedo escribir que la corriente colector va a ser igual a VCC menos V base emisor entre R. Voilà. Encontré la ecuación de IC. Y vean cómo mágicamente no depende de beta. Vean, hice magia, eliminé el beta. Oh, por Dios. Esto le vamos a poner hashtag BJT, hashtag oh my god, hashtag resistencia emisor. Por ser tan, debería generar todo un movimiento social el hecho que podamos eliminar el beta ahí. Porque ahora significa que si el beta pues fluctúa un poco entre valores, no sé, de 100 a 10 y de 100 a 90, de 100 a 110, perdón, o de 100 a 90, o sea, está fluctuando ahí entre varios valores, pues realmente no va a tener un impacto sobre mi punto de operación. ¿Cómo se le llama esto que acabo de hacer? ¿Magia negra? No, a esto se le llama el criterio de rechazo de beta. Y esto quiere decir que si digamos beta más 1, RE es mucho, mucho más grande que RB, esto implica que la corriente de colector no dependa de beta. Y ustedes dirán, ok, pero ¿cuándo yo puedo decir que beta más 1 por RE es mucho, mucho más grande que RB? Entonces, si beta más 1 por RE es mucho más grande, es más grande o igual que 10 veces RB, se puede hacer la aproximación. Solo cuando se cumple esto es válido hacer la aproximación. O sea que si uno como diseñador no elige el RE de manera adecuada con respecto a ese RB, eso puede tener por consecuencia que no haya un rechazo sobre beta, a pesar de que tenga la resistencia emisora ahí. Entonces, para que nosotros podamos haber eliminado esa resistencia, esa dependencia de beta, la resistencia emisor multiplicado por el beta más 1 debería ser 10 veces al menos, debería ser al menos 10 veces RB. Si es mucho más grande que eso, pues mejor aún, pero debería ser al menos 10 veces. Así es como yo puedo saber si puedo usar el criterio o no. ¿Preguntas? Ok, genial. Seguimos. Entonces, ahora vamos a ver una configuración que se llama configuración por divisor de tensión. Ok, entonces este circuito sería así, VCC. Tiene aquí una resistencia que le vamos a llamar R1. Tiene aquí otra resistencia que le vamos a llamar R2. Luego tenemos la tierra. Y aquí tenemos un pin. Tenemos RC. Y aquí tenemos nuestro RE. Okay.
algo así. Entonces, esta es nuestra configuración de circuito. Entonces, ¿qué vamos a asumir? Ok, vamos a asumir que VCC es mucho mayor que 0,7 volts, que conozco VCC y las R's, y que conozco beta. Ok, entonces tenemos dos formas de hacer esto, dos formas de hacer este análisis. El análisis aproximado y el análisis exacto. ¿Por qué tenemos dos análisis? Bueno, en el análisis aproximado, nosotros lo podríamos obtener a través de decir que la corriente base es tan pequeña, que vale aproximadamente cero. Y en el exacto es totalmente confiable. ¿Verdad? Es clásico, ¿verdad? Algo aproximado versus algo totalmente exacto, pues uno entiende que el aproximado intenta acercarse, pero el exacto pues es el exacto. Entonces vamos a aprender primero el exacto, que sería el que uno debería hacer. Y luego vemos cuándo uno puede usar el aproximado y darnos cuenta que llegamos a los mismos resultados. Entonces, con el método exacto, lo que hay que hacer es encontrar el equivalente Thevenin de aquí para allá. ¿Se acuerdan del equivalente Thevenin? Bueno, supongo que sí, porque incluso varios en el examen hicieron un ejercicio a partir del equivalente Thevenin, lo cual me pareció súper ingenioso, porque cuando yo llevaba circuitos 1, yo pasé demasiado tiempo preguntándome, ¿para qué uno usa el equivalente Thevenin o equivalente Norton? ¿Para qué algo tan complicado puede ser útil? Bueno, esta es la razón por la cual puede ser útil, para ayudarnos a simplificar nuestros circuitos y nuestros análisis. Entonces vamos a hacer el equivalente Thevenin de aquí para allá. Vamos a ver qué hay aquí. Entonces, si quiero ver ese equivalente Thevenin, sería lo mismo, vean, voy a separar esto de la fuente para que lo podamos ver un poquito diferente. Si yo nada más separo esta misma fuente en dos fuentes diferentes que alimente este lado y este lado, solo para poderlo ver más sencillo. Entonces, si hago eso, el circuito lo podría redibujar como VCC. Vean, viene VCC, llega a la resistencia R1, de la resistencia R1 va a la R2 a tierra, y aquí sería a donde estoy cortando mi equivalente Thevenin. Justo aquí lo ven, de aquí a tierra. Entonces aquí es donde tendría mi equivalente Thevenin. Esto de aquí, ¿verdad? No lo toco porque esta parte está fuera de mi equivalente Thevenin. Yo quiero ver el equivalente que ve la base. No quiero tocar nada de lo demás. Solo quiero ver si la base volviera a ver hacia atrás, a ver qué circuito tiene. Yo quisiera ver el equivalente Thevenin de ese circuito. ¿Por qué? Porque la base vuelve a ver para atrás y ve esto de aquí y dice, ¿qué hago? Pero vamos a ver que con el equivalente Thevenin se hace muy sencillo. Entonces, si veo de aquí para atrás, lo que veo es esto. Entonces, ¿cómo hacía mi equivalente Thevenin? Bueno, para hacer el equivalente Thevenin, yo necesito encontrar el V Thevenin y el R Thevenin. ¿Cómo obteníamos el V Thevenin? Encontrando la tensión que tendríamos justo aquí, en el punto que separamos. Entonces, si se dan cuenta, esa V Thevenin sería simplemente, en este caso, un divisor de tensión. VCC por R2 entre R1 más R2. Listo, ya encontré el V Thevenin. Ahora el R Thevenin sería aterrizando las fuentes y encontrando la resistencia que quedara en paralelo a pues el nodo que yo separé. Entonces, si yo apago las fuentes, esto me queda así, R2, y me queda un R1 a tierra, ¿verdad? Apago esta fuente, una fuente de tensión apagada es un corto, entonces quedaría que un R1.
y aquí estaría de más menos. Entonces vean que el R Thevenin vendría a ser el paralelo de R1 y R2. Si yo hago ese paralelo, me quedaría una única resistencia desde el punto que yo estoy viendo, que sería el paralelo de R1 con R2. Entonces ya conozco cuál sería el R Thevenin, R1 paralelo de R2. Ahora que conozco su equivalente Thevenin, puedo reescribir este circuito de aquí como, a borrar, ok, puedo reescribir este circuito de aquí como V Thevenin a tierra, R Thevenin, y aquí conectar pues la parte que yo estaba viendo. Entonces aquí viene el transistor, viene aquí con R emisor, y viene aquí con RC, y finalmente viene a VCC. Entonces vean que mi circuito se redujo a esto. ¿Y este circuito cuál es? El mismo que acabamos de estudiar hace un momento, con polarización fija y estabilización en el emisor. Entonces ese es el gran uso que podemos darle a Thevenin. Reducir nuestro circuito hacia un circuito más sencillo. Y pues aquí ya sería pues encontrar las ecuaciones, que si hago esta malla aquí, ¿verdad? Aquí iría la corriente base, aquí iría la corriente emisor. Tendríamos entonces que V Thevenin es igual a la corriente base por R Thevenin más la corriente emisor por R emisor. Recordando que la corriente emisor es igual a la corriente colector más la corriente base, por lo que la corriente emisor es igual a beta veces la corriente base más la corriente base, y corriente emisor es igual a beta más 1 la corriente base. Listo. Entonces, basado en ese análisis, y encuentro esta ecuación, ¿verdad? Que sería I de base por RT más beta más 1, I de base por RE, y finalmente despejaría la corriente base y me quedaría que la corriente base sería igual a V Thevenin menos V base. Ay, esto sabe, ¿por qué no me dicen aquí? Me faltó algo en esta ecuación. Esta malla era aquí. Más menos y más menos. Me faltó esa tensión. Entonces más V base emisor más I emisor por R emisor. Entonces más V base emisor más beta más 1 corriente base por R. Y ahora sí, V base emisor entre R Thevenin más beta más 1 R. Ok. Y si usamos aquí nuestro criterio de beta, voy a apuntar esto por otro lado para no perderlo. Ahora sí, para que me quede más ordenado. Entonces, usando criterio de rechazo de beta, es decir, beta más 1 por R es mucho más grande que R Thevenin. Eso quiere decir que beta más 1 R debería ser mayor a 10 veces R Thevenin. Y si esto se cumple, la corriente base vendría a ser V Thevenin menos V base emisor entre beta más 1
R. Este beta más 1, recuerden, beta más 1 es aproximadamente beta. Entonces significa que la corriente de colector sería igual a beta veces IB, y sería igual a beta por V Thevenin menos V base emisor entre beta por R. Cancelo los betas. Y llego a mi ecuación de la corriente de colector. Que si lo ven, gracias a la R de emisor, no depende del beta. Entonces, vamos a borrar aquí los betas para que no nos confundan en nuestra ecuación. Entonces ahí tendríamos nuestra corriente base. Perdón, nuestra corriente base, sí, y la corriente colector. Pero recuerden que nuestro punto de operación se define por la corriente colector y por la tensión colector-emisor. Entonces hace falta la tensión colector-emisor. Entonces guardemos esto. Y la tensión colector-emisor, van a borrar mi circuito. Y la corriente colector-emisor vendría a ser haciendo esta malla de este otro lado, donde tenemos que VCC es igual a IC por RC más VCE más RE eh, por IE. Y aquí, para hacer las cosas más sencillas, ¿verdad? Como ya dijimos que beta era muy grande, entonces si beta es muy, muy grande, entonces la corriente de colector es aproximadamente la corriente emisor. Entonces con esto podemos encontrar más fácil esta ecuación, porque tenemos VCC es igual a IC por RC más VCE más RE por IC también. Y por lo tanto VCE sería igual a VCC menos IC por RC más RE. Y aquí llegaríamos a la segunda ecuación. ¿Qué les pareció? Profe, este era el exacto, ¿verdad? Este era el exacto, así es. Imagínense, es el exacto y aún así hicimos un poco de trucos. Sí, eso es lo que iba a preguntar. O sea, entonces, aunque sea el exacto, uno igual en algún punto sí asume como eso de que dice es igual ahí. Sí, en algún punto lo puede hacer, digamos, siempre y cuando beta sea muy, muy grande. Esa es la razón. Ok. Ok, vean que, o sea, nosotros hicimos uso del criterio de rechazo de beta. Para hacer uso del criterio de rechazo de beta, beta tenía que ser muy grande para lograr que beta por RE sea mucho, mucho más grande que R Thevenin. Entonces ahí fue donde usamos un criterio de aproximación. Si no hubiéramos usado ese criterio de aproximación, pues obtenemos una ecuación que depende de beta, tal y como, digamos, tal y como Dios manda, así, sin tramas, sin nada, ¿verdad? Si no usáramos el criterio beta. O sea que el criterio beta fue realmente el punto donde hicimos la aproximación. Ahí, de ahí para atrás no habíamos hecho ninguna aproximación. Entonces, si esa fue la aproximación, lo que yo quiero que veamos es que cómo sería el modelo simplificado, es decir, cómo sería el método simplificado. Entonces, método simplificado solo es válido, que es cuando la corriente base vale aproximadamente 0. Solo es válido si beta por RE es al menos 10 veces R Thevenin. Si esto se cumple, podemos usar el método simplificado. Es decir, es como si pegáramos un salto cuántico y nos saltamos una gran parte de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque vean que si tomamos en cuenta que la corriente base es 0
si esto se cumple. O sea, estamos diciendo que esto se cumple. Entonces decimos que la corriente base va a ser 0. Entonces tenemos USC. Y aquí tenemos RC. Entonces tenemos este circuito, que es el mismo hace un rato, pero vamos a ver cómo sería el método simplificado. Entonces, si nosotros decimos que la corriente aquí es 0, si yo veo esto de aquí, sería como ver que aquí hay un corto, ¿verdad? Un abierto, perdón. Vengo aquí hay un abierto, porque no hay corriente. Entonces, si ahí hay un abierto, es lo mismo que tener esta malla. ¿Verdad? Porque sería que hay un abierto. Entonces, aquí no hay nada. Si yo tengo esta malla, ¿cuál tensión tengo yo en este punto? Bueno, en este punto tendría únicamente una tensión, que es la división de tensión de estos amigos. Entonces sería que el punto de aquí, que le voy a llamar V', sería igual a R2 por VSC entre R1 más R2. Ok, entonces basándonos que ya esta corriente es 0, es la única forma en la que yo puedo hacer este divisor de tensión. Por eso en el método anterior no hicimos el divisor de tensión, porque no podíamos despreciar esta corriente, pero en el método simplificado lo despreciamos. Si nosotros sabemos cuánto es la tensión que hay ahí por divisor de tensión, yo ya podría llegar y hacer, bueno, a llamarle esto V-Thevenin, porque vean que es lo mismo que el V-Thevenin, para ser más sencillo. Entonces, si yo aquí tengo V-Thevenin, entonces significa que si yo hago esta malla aquí, tendría V-Thevenin es igual a V base emisor es igual a V base emisor más, vean que como la corriente base es 0, si la corriente base es aproximadamente 0, eso quiere decir que de una vez puedo decir que la corriente emisor es aproximadamente la corriente colector. Entonces, VTN es igual a V base emisor por RE por IC. Entonces vean que de aquí podría despejar que IC es igual a VTN menos V base emisor entre RE, que fue justo lo que llegamos la vez pasada cuando hicimos el criterio de rechazo de beta. Llegamos exactamente a lo mismo. Entonces vean que el método simplificado hizo un gran salto. O sea, como que desde el inicio, ¿para qué complicarnos la vida? Y desde el inicio, si esto se cumple, desde el inicio ya estoy incluyendo mi criterio de beta, lo cual es fabuloso porque yo no quiero que dependa de beta. Entonces, vean que la corriente que llegamos es exactamente la misma. Y si obtuviéramos el VCE, que sería la tensión que hay aquí, ¿verdad? Sería pues VSC es igual a IC por RC más VCE más IC por R. Entonces tenemos que VCE exactamente VSC menos IC por RC más R. Y vean que fue exactamente lo mismo a lo que llegamos a la ecuación anterior. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que si de verdad pienso que esto se cumple, o sea, si yo compruebo que esto se cumple, yo puedo usar el método simplificado para llegar de una vez a mis resultados, ya tomando en cuenta los criterios de beta y todas las aproximaciones que uno haya hecho, para no pensar en que si tiene que hacer aproximaciones y no, sino que usted inmediatamente lo revisa al iniciar el ejercicio. Usted dice, ok, ¿puedo hacerlo? Sí, bueno, entonces lo hago y punto. Uso el método simplificado. No puedo hacerlo porque no se cumple esto, entonces mantengo el método exacto. ¿Preguntas? Ok, Profe, dígame. no me queda del todo claro, digamos, aquí en este viento, digamos, cuando aplicar el método que se cumpla la condición de que sea 10 veces, al menos 10 veces más grande. Si no se cumple, utilizamos el método que vimos antes, el exacto. Ajá.
Pero a la vez, en ese método utilizamos el mismo criterio de rechazo de beta, que decía lo mismo. Ah, ok, sí, sí, Entonces, en ese caso, ¿cómo proseguimos? ok. Sí, exacto, ¿cómo proseguimos? Lo que pasa es que si no se cumple esto, no podríamos usar en el método anterior el criterio de rechazo beta. Por lo tal, nuestras ecuaciones serían más grandes y por lo tanto es más exacto el método, pero de ahí no podemos, no se nos facilita, digamos. Las ecuaciones nos quedarían justo antes de usar el criterio de rechazo beta, es decir, la ecuación nos quedaría, la corriente colector en el método exacto, nos quedaría beta por V Thevenin menos V base emisor entre R Thevenin más beta más 1 R. Esta sería la ecuación que tendríamos que usar. No podríamos usar esta de aquí. Esa es la diferencia. O sea, yo en el anterior, cuando lo expliqué, usé el criterio de rechazo beta suponiendo que se cumplía, pero si no se cumplía, pues no puedo usar el criterio. Entonces mi ecuación quedaría hasta este punto, ¿verdad? Porque ahí en adelante, para reducirla, usé el criterio beta y me quedó exactamente igual a esto. Vea que las dos ecuaciones son las ecuaciones de IC, pero esta sería el método exacto. Y este sería el método aproximado. Que los dos métodos, si al método exacto le agrego el criterio de beta, lo convierto en el aproximado. Eso era lo que yo quería demostrar, para demostrar que el aproximado funciona igual que el exacto con criterio. Esa era la idea. Ahora sí Ok, te quedó ok, claro. gracias. Sí, todo claro, gracias. Con gusto. Gracias. Ok, entonces es muy útil el método aproximado, nos facilita mucho más nuestros análisis, ¿verdad? Porque esta ecuación es más complicada y si aumentamos la red de polarización, pues ahí vamos a ir complicando más el asunto. Entonces hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio y con eso nos vamos a un receso y continuamos con la materia que tenía para hoy, que no es mucho. Después del receso, tal vez media hora y terminamos. Entonces hagamos el ejercicio para que veamos qué debería hacer uno y para determinar cuál método utilizar. Entonces el ejercicio dice así. Obtenga el punto Q, USQ e ICQ del transistor si beta es igual a 60. Y el circuito que tengo, pues es el de hace un rato. Y R2. Y, bueno, voy a ponerle una de sus valores aquí a la par más fácil. 22 volts. Estos son 30 kilo ohms. Estos son 2 kilo ohms. Entonces 1,2 kilo ohms. Y esto es 10 kilo ohms. Entonces, como yo ya tengo resistencia en el emisor, bueno, tengo la resistencia en el emisor, entonces ahí es donde yo podré hacer el criterio beta. Entonces, revisémoslo numéricamente a ver si se puede hacer. Entonces, para que se cumpla el criterio beta, el profe dijo que beta por RE debía ser al menos 10 veces el Thevenin. ¿Cuánto es el Thevenin de esto? Ya lo habíamos obtenido, era el paralelo. Entonces, Thevenin es igual a 1 sobre 1 sobre 30K más 1 sobre 10K. Es decir, esto es, si hago un pequeño cálculo,
sé, 20K tal vez. Vamos a ver. 1 sobre 7.500. Ok, 7.500 ohms. Entonces eso es el R-Thevenin. Si alguien lo comprueba en la calculadora para darme cuenta que no me equivoqué, ¿verdad? Sería genial. A mí me dio lo mismo, sí. Sí, profe, es lo mismo. Ok, genial. Entonces, ya sabemos que R-Thevenin vale 7.500. Entonces decimos beta es 60 por 1,2K. Y esto tiene que ser mayor a 10 veces 7.500. Entonces 60 por 1,2 por 1,2K es 72K. Y esto serían 75K. Entonces vean que no se cumplió. Entonces no puedo usar modelo próximo. Venga, así lo verifica uno. Entonces, si no puedo usar modelo aproximado, entonces pues no queda más que encontrar V-Thevenin y R-Thevenin. Entonces V-Thevenin yo ya sé que como es una división de tensión, V-Thevenin sería 22 volts por 10 entre 30K más 10K. Y eso sería igual a 5,5 volts. Y el R-Thevenin ya sabemos que es 7,5K. Entonces sabiendo eso, ya puedo reescribir mi circuito como 5,5, 7,5 y 22 volts. Y este sería RC que vale 2K y 1,2K. Y ahí está. Entonces, pues hago esta malla, ¿verdad? Más menos, que sería la dirección de la corriente. Y me queda, finalmente, pues esto ya lo hice muchas veces, entonces me quedaría que la corriente base sería igual a 5,5 menos 0,7 entre 7,5 más 60 más 1, 1,2K. Es decir, esa corriente base sería igual a 5,5 menos 0,7 y dividido entre 7.500, ¿verdad? Esto es 7,5K. 7.500 más 61 por 1.200. Y eso, si lo calculé bien, deberían ser 59,5 microamperes. Y C sería igual a beta por IB, es decir, eso por 60, y me daría 3,57 miliamperes. Y finalmente VCE, yo ya había encontrado esa ecuación anteriormente, ¿verdad? En el análisis teórico, y sería 22 menos 3,57. Vean que aunque beta sea 60, beta no es 100, sigue siendo al menos mucho más grande que 1. Si algo es 10 veces más grande, es mucho más grande. Eso es lo que hemos definido. Entonces 60 más 1 es prácticamente 60. Entonces igual aquí podría ser una pequeña aproximación del C beta o de la corriente emisor. Bueno, no la aproximemos, vamos a ver. Vamos a ver. No la aproximemos para que nos quede igual. Para que nos quede súper exacto. Entonces tenemos 3,57 por 2K. Y la corriente emisor sería igual a la corriente base más la corriente colector. Entonces la corriente emisor sería igual a 3,57 exponencial a menos 3 más 59,5 exponencial a menos 6.
Eso sería 3,63 miliamperes. Entonces esto sería 3,57 mili por 2K y menos 3,63 mili por 1,2K. Finalmente USE debería ser 22 menos 3,57 por 2 menos 3,63 por 1,2 y eso me da 10,5. Noten que estos 10,5 son mayores a los 0,3 volts de saturación. Entonces todo salió bien. Finalmente el punto Q sería igual a 10,5, para que no nos confundamos, 10,5 volts, 3,57 miliamperes. Y ahí está mi punto Q. ¿Lo vieron? Eso pasa cuando uno no utiliza el método aproximado. Matemáticamente se vuelve más complejo. Pero un poco, ¿verdad? Tampoco es... nos puede aliviar trabajo, pero tampoco piensen que le soluciona el ejercicio solo, ¿verdad? Igual tienen que aplicar muchos criterios. ¿Preguntas? Ok, listo. Entonces, vamos a un receso, unos 8 minutos. Regresamos a las 9:15. Vemos un par de temitas más y por eso terminamos por hoy. ¿Está bien? Ok. 8 minutos, 9:15, volvemos. Listo. Ok, entonces, ahora lo que vamos a ver, ya vimos cómo analizar redes de polarización y ya vimos cómo encontrar el punto Q. No es tan difícil, es prácticamente el mismo proceso o más simple aún que en los transistores FET, porque en los transistores FET, ¿se acuerdan? Había que encontrar la ecuación a partir de la ecuación característica y por ahí, mejor dicho, a partir de la ecuación de transferencia y la recta de carga, podíamos despejar pues, los valores del punto Q. En los BJT, ¿por qué usamos el modelo simplificado? Bueno, igual que en el BJT, igual que en el FET, podemos usar o hacer uso de una forma más precisa de la ecuación de transferencia. Una ecuación de transferencia que no hemos estudiado, que la vamos a estudiar hasta ahorita. Normalmente es muy, muy acertado el modelo simplificado en BJT. Por eso es que pues lo definimos como 0,7 y en la base y el emisor. Y listo, nos lavamos las manos. Bueno, este otro método, o mejor dicho, este otro modelo, se llama Evans-Moll. Y es un modelo que nos muestra cuál es el comportamiento de la corriente colector en términos de la tensión de base emisor. Así es. Antes nada más decíamos en nuestro modelo simplificado, esa tensión vale 0,7 y con eso el diodo inferior del transistor está encendido y con eso es suficiente para poder llegar a encender el transistor. Bueno, el modelo Evans-Moll es un modelo que es mucho más aproximado y demuestra totalmente cuál es el comportamiento de la corriente colector versus esa tensión de base emisor. ¿Qué pasa si le ponemos 0,65? ¿O qué pasa si le ponemos 0,68? ¿Igual conduce? Pues sí, sí conduce. El transistor funciona. Entonces este modelo nos da ese comportamiento. Entonces vamos a estudiar un poquito ese modelo. Modelo Evans-Moll. Para el BJT. Entonces, este modelo define de forma precisa el comportamiento del BJT. Tanto
en región lineal como de saturación. Entonces, ok, entonces vamos a analizar lo siguiente. Vamos a tener nuestro transistor BJT. Aquí tenemos pues el colector, aquí tenemos el emisor, aquí fluye una corriente, entra una corriente, y aquí tenemos una tensión base emisor. Ok, entonces lo que dice el modelo de Evans-Moll es que la corriente que entra a la base, es decir, IB, la podemos definir de la siguiente manera, con una forma de onda de esta manera. ¡Wow! ¿Qué se parece esto? Al comportamiento de un diodo, ¿verdad? Esto se parece a la ecuación de Shockley. Y adivinen que, vean la forma que tiene. IB es igual a IS entre beta por E a la V entre VT. O sea, es exactamente el mismo comportamiento que tiene un diodo. Exactamente lo mismo. Donde aquí, pues, esta corriente le llamaríamos la corriente de saturación inversa, igual que en el diodo. Entonces tenemos corriente de saturación inversa del diodo base emisor. El beta, pues, es la ganancia, ¿verdad? Y el VT es un valor que se llama tensión térmica. Que la tensión térmica se calcula como K por la temperatura en Kelvin entre la carga del electrón, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en algún momento la tensión térmica para un diodo. Entonces es exactamente lo mismo, ¿verdad? Esta K es la constante de Boltzmann, está la temperatura a la cual estamos trabajando. Y Q es la carga del electrón, que si estamos trabajando a temperatura ambiente, esto vale aproximadamente 25 milivolts, 26 milivolts, por ahí. Siempre, entonces como casi siempre vamos a trabajar a temperatura ambiente, ese VT pues es una constante, pero sepan que depende de la temperatura. Entonces vean que aquí tenemos una ecuación que nos dice cuál va a ser la corriente base para cierto tensión de base emisor, lo cual no habíamos visto. Hasta el momento solo habíamos dicho la tensión de base emisor tiene que ser 0,7 y punto. Pero con este modelo nosotros vemos la relación que existe entre esa tensión y esa corriente. Vean qué curioso. Si hablamos de la zona activa, porque esta ecuación define el comportamiento de la base, ya sea para la zona de saturación o para la zona lineal, da igual, así se comporta la base, la corriente base y listo. Entonces, si hablamos de la zona activa, nosotros en la zona activa podemos decir que la corriente colector es igual a beta veces la corriente base. Eso quiere decir que en la zona activa podemos decir que la corriente colector es igual a IS, ¿verdad? Porque sería beta por IS entre beta, se cancelan los betas. Entonces sería IS e a la V base emisor entre VT. Esta es nuestra famosa ecuación característica Evans-Moll. O ecuación de Shockley, le podríamos llamar también, como para acostumbrarnos. ¿Y para qué nos sirve esta ecuación? Porque si lo ven, esta ecuación nos hace creer que el BJT es controlado por tensión. Parece, voy a ponerlo así, parece que BJT, no, escribirlo bien. Parece que el BJT es controlado por tensión. Entonces, si estamos hablando de la zona activa, podemos decir que esto es válido y por lo tanto esta ecuación simplemente se convierte para el colector de esta manera.
Si eso es cierto, entonces nosotros podríamos agarrar esa ecuación. Ujú. Donde aquí tenemos V base emisor, aquí tenemos IC, y esto vendría a ser algo así. Y aquí estaría nuestro punto Q, que correspondería a una tensión base emisor Q y a una tensión ICQ. Y esto equivale a, en esta otra curva, que sería la curva de IC versus VCE, sería la curva que tenemos hasta, donde pues estamos en algún punto por aquí y tenemos aquí nuestro VCE. Genial. Entonces, esta gráfica nos muestra que a partir de la ecuación de Bose-Moll podemos usar esta gráfica de la corriente de colector versus la tensión V base emisor y definir un punto de operación en ese lugar. ¿Por qué se me ocurriría definir un punto de operación en ese lugar? Porque si por alguna razón yo le pongo una señal alterna, me puedo mover alrededor de esta gráfica, donde vean qué pasa alrededor de esa gráfica. Movernos alrededor de ese punto es lo mismo que si yo le hago un zoom, aquí, ¿verdad? Zoom. Sería lo mismo que tener una recta lineal con el punto Q. Entonces, si nos movemos para arriba o para abajo, nos movemos alrededor de una recta lineal. Si yo saco esta pendiente, esa pendiente le podríamos llamar GM, y esa GM ya lo conocemos, que era la transconductancia, evaluado en el punto Q. Eso quiere decir que podríamos encontrar cuál es la transconductancia a través de encontrar, pues, una ecuación, perdón, aquí sería base emisor, una ecuación, definir un punto de operación y moverme alrededor de él. Entonces, igual que lo hicimos con los FET, podríamos usar los BJT con este modelo más real y encontrar primero una ecuación para encontrar el IC, que ya la tenemos, ya nos la dio el profe, es IEC es igual a IS, E a la VB entre VT, y la segunda ecuación sería la recta de carga. Es decir, el mismo método que ustedes aprendieron a usar con los JFET y con los MOSFET, podríamos aplicarlo a los BJT, no solamente podemos usar el análisis simplificado, ¿verdad? Donde ya definimos su base emisor como cierto valor y listo. ¿Para qué es eso? Porque esto nos va a servir para cuando analicemos amplificadores, porque en amplificadores yo no puedo llegar y decir V base emisor es 0.7 porque en la vida real eso me definiría inmediatamente un punto de operación. Mientras que si yo utilizo esta ecuación, puedo encontrar realmente cuál es ese punto de operación y no definirlo de manera aproximada. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Sí, profe, todo claro. Listo, buenísimo. Entonces, no vamos a ver amplificadores hoy, porque pues lleva mucho tiempo y aunque ya solo nos queda media hora. Pero sí vamos a ver un tema más de transistores BJT en DC. Es lo último que vamos a ver hoy. Y es chivísima. Esto cuando yo lo vi por primera vez en mi vida, dije, qué increíble. No sé si es que yo me impresiono muy fácil o si todo me parece increíble siempre. Pero así lo es. Y se llama espejos de corriente. Los espejos de corriente son una fuente de corriente constante. ¿Ok? Es una fuente de corriente constante. Es decir, si yo tuviera un circuito, tendríamos VCC, tendríamos una carga
RL, que podría ser cualquier cosa, podría ser hasta un LED si yo quisiera. Un LED, un diodo, puede ser lo que sea. Y pues ponerle una fuente corriente. ¿Para qué? Para que la corriente que pase por la carga sea exactamente igual a la I de la fuente. Esa es la idea de tener una fuente corriente. Poder darle a cualquier carga que yo ponga la corriente que yo definí en mi fuente. Ok, esta es la función de una fuente corriente, ¿verdad? Ok, entonces si nosotros sabemos que esto es lo que queremos hacer, ¿qué hay dentro de este amigo? ¿Verdad? Porque nunca nos han dicho que hay fue dentro de la fuente corriente. Nada más nos dicen, este es el símbolo y punto. Sepa que la corriente va por ese lado y toda la corriente que pase por ahí es exactamente ese valor. Ok, eso nos dijeron en circuitos 1. Bueno, hay varias formas de construir una fuente corriente. No solamente a través de espejos de corriente, pero hoy vamos a ver la del espejo de corriente. ¿Y qué hace el espejo de corriente? Es una fuente de corriente constante, pero que copia otra corriente. Ustedes dirán, ¿cómo así? Copia otra corriente. Así es simple, como se los digo, copia otra corriente. ¿Y cómo es el circuito de un espejo de corriente? Tiene la siguiente forma. Tiene un USC, baja, tiene un RREF, le voy a llamar RREF. Luego viene aquí. Tenemos un transistor BJT a tierra. Y vean esta conexión. Que estoy conectando la base directamente con el colector. Y de este otro lado, a la espalda, como si fuera un espejo, le ponemos otro transistor, donde pues aquí iría nuestro RL. Y aquí iría lo que yo quisiera hasta otra alimentación. Entonces, voy a ponerle USC 2 para entender que yo puedo tener otra alimentación diferente de esta de aquí. Entonces vean que todo esto de aquí, es lo mismo que poner directamente aquí una fuente corriente a tierra. Todo esto de aquí es lo que hay aquí dentro, para que se lo imaginen. Entonces, si ya nosotros sabemos eso, entonces la corriente que pasa por aquí va a ser la corriente de la fuente, es decir, esta misma corriente. Ok, eso es lo que sabemos ya. Entonces ya sabemos que esto es una fuente de corriente constante. Provoca eso, hacer una corriente que yo elija pasar por la carga, sin importar cuál sea la carga. Pero ¿por qué se llama espejo de corriente? ¿Cómo es que copia la corriente? Bueno, vean que esta corriente aquí es la corriente del colector y es aproximadamente la corriente del emisor. Es decir, es la corriente que pasa por este transistor prácticamente. Hay que hacer varias suposiciones para que el espejo corriente funcione. ¿Cuáles son esas suposiciones? Bueno, a este le vamos a llamar Q1, a este le vamos a llamar Q2. Transistor Q1, transistor Q2. Y las primeras consideraciones son que necesitamos que el beta del 1 sea igual al beta del 2 y sean el mismo beta. Luego necesitamos que la corriente de saturación inversa del 1 sea exactamente igual a la corriente de saturación inversa del 2 y sea simplemente una corriente de saturación. Tienen que tener el mismo dopado. Tienen que tener la misma temperatura. Es decir, tienen que ser el mismo transistor. Tienen que ser exactamente el mismo transistor. O sea, Q1 tiene que ser exactamente igual a Q2 para que los espejos de corriente funcionen. Entonces, vamos a encontrar esta corriente. Primero, la que pasa por aquí, que le vamos a llamar IREF. ¿Qué va a hacer? De una vez les soplo. IREF es la corriente que IF va a copiar. Esa es la idea, que copie esta IREF. ¿Cuánto vale esta IREF? Bueno, esta IREF es USC menos la tensión que tengamos en este nodo. Pero vean que gracias a este puente que hay aquí, la tensión que hay de aquí a tierra es exactamente la misma tensión que hay de aquí a tierra. Es decir, es exactamente la tensión base emisor. ¿No ven? De aquí a tierra la tensión base emisor. Entonces,
Y ref exactamente igual a VCC menos V base emisor entre R ref. Chivísima. Ahora, vean que aquí viene IREF. Aquí baja IC. Y por aquí, ¿quién entró? Bueno, si vemos y seguimos esto, aquí entró la corriente base y aquí entró la corriente base también. Entonces significa que por aquí tiene que entrar la suma de estas dos corrientes. Y ahora vean este detalle. Si las corrientes de saturación son iguales, y yo uso la ecuación de Evans-Moll que acabamos de ver, la corriente de base tiene que ser igual a la corriente de saturación entre el beta por el E al VBE entre VT. Entonces, este sería la corriente base 1 y esto sería la corriente base 2. Y S1 y S2 entre beta 1, beta 2, VB1, VB2 entre VT. Y ahora vean este detalle. La corriente de saturación son las mismas. Entonces, este valor es exactamente este valor, igual a este valor. Los betas son los mismos. Entonces, este beta es igual a este beta. Y luego, según mi ejercicio, vean que la tensión que hay de aquí a aquí es la tensión base emisor del 1. Y la tensión que hay de tierra a ese mismo punto es a su vez la tensión de base emisor 2. Es decir, la tensión de base emisor 1 es exactamente igual a la tensión de base emisor 2. Entonces, si todo esto es igual a esto, de ni modo, eso significa que la corriente base del 1 tiene que ser exactamente igual a la corriente del base del 2. Eso quiere decir que por aquí entra dos veces la corriente base. Y ya no voy a discriminar si la corriente base 1 o la corriente base 2. Da igual. Ahora, veamos el detalle. Ya sabemos que por aquí va 2 y B. Ahora veamos el detalle. Si aplicamos esta misma ecuación, pero para el colector, tendríamos que la corriente colector 1 sería igual a la corriente de saturación inversa 1 por la E a la VB1 entre VT. E IC2 va a ser igual a IS2 por E a la VBE2 entre VT. Si esto es igual a esto y esto es igual a esto, que ya lo demostramos, quiere decir que las corrientes de colector son iguales. Es decir, IC1 es igual a IC2. Ya con esto nos damos cuenta que la corriente que pasa por Q2 es exactamente la misma corriente que pasa por Q1. Chivísima. Y ahora nos falta una última ecuación que hacer, que sería la suma de corrientes en este nodo. Si yo hago esa suma de corrientes, tendría que la corriente de referencia es igual a 2 veces la corriente de base más la corriente de colector 1. Vean que ya no discrimino cuál corriente base porque son iguales. La corriente colector 1 es exactamente igual a la corriente colector 2. Y la corriente colector 2 es igual a la corriente base entre beta. O podríamos decir más bien que I beta es la corriente colector entre beta. Entonces, I ref sería igual a 2 por la corriente colector entre beta más la corriente colector 2. Porque la de 1 era igual a la de 2, ¿se acuerdan? Y esta ecuación de aquí, si la reacomodamos diferente, nos damos cuenta que I ref es igual a 2 sobre beta más 1, la corriente colector 2. Último detalle, último gran detalle. Si beta es mucho más grande que 2, beta es mucho más grande que 2, entonces 2 dividido entre algo muy grande es aproximadamente 0. Entonces, si beta es mucho más grande que 2, la corriente de referencia es igual a la corriente colector 2. Espejos de corriente. Moraleja de la historia. Yo defino RREF basado en el VCC que tengo, en la tensión de base emisor que yo tenga, y por lo tanto, la corriente que pase por Q2, que al final es la que va a alimentar la carga, va a ser siempre IREF. Es decir, yo voy a poder alimentar la carga con la corriente que yo elija. ¿Y dónde la elijo? Aquí en IREF. Yo la selecciono para que, según los valores que yo tengo, lo ven, pues pueda obtener cuánto vale la corriente de la fuente corriente. Lo ven, este es un espejo de corriente. Y es chivísima
porque nosotros podemos ya poner la carga que sea, que siempre va a recibir la misma corriente. Porque ¿qué pasa si ponemos la carga aquí en la referencia? Y esa carga de fijo va a modificar esta corriente. Pero si la ponemos aquí en el espejo de corriente, ya demostramos que sin importar lo que haya conectado aquí arriba, la corriente del colector 2 va a ser igual a la corriente del colector 1 y la corriente del colector 1 va a ser aproximadamente la corriente de referencia. ¿Qué les parece? ¿Dónde se usa esto? Se usa demasiado en microelectrónica. Cuando tienen que hacer un circuito integrado, muchas veces es mucho más factible imprimir directamente en el circuito integrado el espejo de corriente que poner un simple resistor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de microelectrónica. Entonces podemos hacer los transistores muy pequeños, pero tal vez a veces no podemos poner el resistor del valor que nosotros queramos en un circuito integrado porque los resistores son muy grandes. Mientras que los transistores los podemos hacer muy pequeños. Entonces se utiliza mucho para polarizar, elegir de una vez el punto de operación. Porque imagínense que yo pusiera aquí un diodo. Si yo pongo aquí un diodo, así, lo va a atravesar una corriente. ¿Cuál es esa corriente? La corriente F. Y esa corriente ya va a definir inmediatamente el punto de operación de mi diodo. Entonces se utiliza en microelectrónica para eso, para definir puntos de operación. ¿Preguntas del espejo de corriente? Ok. Entonces, para terminar, los espejos de corriente tienen un detalle más. ¿Cuál es ese detalle? Que nosotros podemos hacer espejos múltiples. ¿Qué significan espejos múltiples? Bueno, hace un rato llegamos a que si teníamos un solo espejo, y tenemos RRF, tenemos el transistor, la tierra, tenemos el transistor espejo, tierra, y aquí podemos tener lo que sea, y alimentar una RL, y alimentado al USC que queramos. Ok, y aquí habíamos definido que la ecuación es IREF es igual a IC2 por 1 más 2 entre beta. Bonito, sabe más bonito. Ok, entonces eso habíamos obtenido para este espejo. Los espejos múltiples significa que yo venga, agarre este nodo, me brinque el transistor, ¿verdad? Pero para no dibujar muy feo, no estoy pasando, no es que estoy atravesando el transistor, es lo mismo que haya hecho esto, ¿verdad? Exactamente lo mismo, pero para que el dibujo no quede muy feo, uno lo pasa aquí a través del transistor, porque como uno es ingeniero eléctrico, uno sabe que no está atravesando ni tocando este transistor al hacer esta raya, sino que es para no venir y a la vuelta por aquí, ¿verdad? Que se vea muy feo, si no, no viene para acá. ¿Y qué pasa si yo conecto otro espejo aquí? Con otra carga RL2 y si yo quisiera alimentado a una tercera alimentación. ¿Cómo cambia esta ecuación? Bueno, esta ecuación, haciéndola en resumen, quedaría que IREF es igual a IC2 por 1 más 3 beta. Donde si beta es muy grande, IREF sería igual a IC2 y sería igual a IC3, donde este sea Q1, Q2 y Q3. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo muy pequeño. ¿Qué pasa si yo pongo otro espejo? Es decir, pego este mismo punto y pongo otro espejo. Y pues aquí yo podría conectar una tercera carga RL3 conectada a cualquier otra alimentación. Y la fórmula seguiría siendo la misma, IC4. Y crecería esta a IREF, que es igual a IC2 por 1 más 4 beta.
Y esto otra vez, como beta es aproximadamente 100, beta sigue siendo mucho más grande que 4. Entonces, una vez más, y ref sería igual a IC2, a IC3 y a IC4. Eso quiere decir, ¿cuál es la moraleja? Que yo puedo pegar múltiples espejos una vez que ya haya definido mi corriente de referencia, y esa corriente de referencia va a ser copiada en cada uno de los espejos. ¿Cuántos espejos puedo poner? Bueno, podría poner los espejos que yo quiera, pero vean que esta ecuación va cambiando. De manera que si yo tengo que IREF va a ser igual a IC de n menos 1 por 1 más n entre beta. Y n es el número de etapas. ¿Cuántos números de etapas puedo poner? Todas las que alcancen mientras beta sigue siendo más grande que n. Porque si beta ya se vuelve aproximadamente n, es decir, si yo tuviera 100 etapas, ya esto sería 1 más 100 entre 100, me daría 1 más 1, es decir, 2. Es decir, ya no estaría copiando la corriente, ¿verdad? Estaría duplicando la corriente. Entonces, los espejos de corriente sirven siempre y cuando el beta sea mucho más grande que el número de etapas que tenemos. En este caso tenemos 4 etapas. Entonces, en este caso, podemos, beta fuera 100, por ejemplo, 100 sería mucho más grande que 4, sigue siendo válido la aproximación. Y así sucesivamente. Si el beta vale 100, recuerden, unas 10 veces más grande es lo mínimo que tenemos que tener para decir que es muy grande. Entonces, si el beta vale 100, podemos tener unas 9 etapas adicionales. Si el beta vale 200, podríamos tener unas 20 etapas en total y así sucesivamente. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, entonces felicidades, ya saben cómo funciona un espejo de corriente. Esto es un conocimiento bastante valioso y bastante interesante y súper aplicado en microelectrónica, como les dije. En electrónica 2 vemos muchos espejos de corriente y vemos circuitos que tienen espejos de corriente adentro. Entonces, vale la pena analizar. Entonces, con esto terminamos el análisis en DC. Ya mañana lo que vamos a hacer es el análisis en AC y construir nuestro primer amplificador, y con eso prácticamente que estaríamos casi que terminamos la materia del curso, casi. Nos faltarían unos pequeños temas que los cubriremos entre el jueves y la otra semana, un tema extra ahí que se llama respuesta a la frecuencia, que lo más seguro es que no lo evalúe en el examen, sino que lo evalúe como dentro del quiz. Y lo más seguro es que el quiz lo mueva un poquito más adelante, o no sé, aún no lo he pensado. Tengo que organizarme con eso. Pero tentativamente, igual que como lo dice la carta al estudiante, el examen sería la siguiente semana. Entonces, lo más seguro es que va a seguir siendo viernes, para que tengan viernes, sábado y domingo, igual que como hemos trabajado todo el semestre. Entonces, muchas gracias por escucharme hoy y nos vemos mañana. Profe, una consulta. Adelante. Ya que estamos hablando de evaluaciones, ¿esta semana dejaría tareas o las dejaría para la próxima semana? Estoy pensando en dejar, digamos, tareas a partir del jueves, y lo más seguro es que pensaba hacer una metodología de una actividad lunes con, no sé, 2 ejercicios lunes, una actividad martes con 2 ejercicios martes y una actividad miércoles con 2 ejercicios miércoles. Eso prácticamente que sería lo de la otra semana. Eso es lo que tengo planeado. Entonces, tal vez les deje una tarea como de mañana al viernes. Vamos a ver. Sí, creo que les podría dejar una tarea como de mañana al viernes o de mañana al lunes, no sé, voy a definirlo. Y, y la otra semana tenemos como lunes, martes y miércoles actividades. Eso es lo que voy a hacer para que no soltemos el curso al puro final y ya lo terminemos y todos les vaya bien y saber que de verdad aprendieron, ¿verdad? ¿Está bien? Ok, por hoy, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Entonces nos vemos, grupo, que les vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.